Vamos a seguir trabajando con Animate en este segundo ejercicio y vamos a realizar pues algo parecido a la actividad anterior. Hace rato en la actividad anterior ustedes hicieron una animación fotograma a fotograma con un pequeño muñequito que va avanzando de un punto a otro mediante una serie de fotogramas y que se dibujó el personaje. Vamos a hacer un ejercicio similar, ¿ok? Vamos a dejar también en este caso en anuncios y vamos a manejar un tamaño de ancho de 800 píxeles y alto de 250 y lo vamos a poner ahorita en este caso nada más para cuestiones de trabajo en ActionScript 3.0 y le damos crear. Muy bien, ya está nuestra escena. Ok, ya tenemos ahí nuestra escena con esas dimensiones que le acabamos de especificar. Ok, ahora, lo que vamos a hacer ahorita, vuelvo a repetir, es una animación fotograma a fotograma, pero lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una pequeña leyenda de texto que se va a ir formando mediante los fotogramas que se vayan agregando. ¿Ok? Ya mencionábamos que un fotograma clave es un fotograma que contiene un objeto que nos permite hacer modificaciones a la animación. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ponerle un color de fondo negro a nuestra escena y vamos a tomar otra vez la herramienta pincel, pero ahora vamos a utilizar un color que contraste y ahorita por ejemplo voy a utilizar, no sé, este verde, ok, y el tamaño del pincel eh, vamos a hacer un poquito más grueso, yo creo que de unos 15 más o menos, vamos a ver cómo queda. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear una animación en donde a través de una serie de fotogramas vaya apareciendo un texto con alguna leyenda. Obviamente nosotros vamos a ir escribiendo el texto con el pincel y vamos a ir dibujando las letras, llamémosle así. ¿Ok? Vamos a empezar. Yo voy a poner mi nombre y vamos ahora a hacerlo de esta manera. Voy a dar un clic sostenido y ahí está un primer segmento. Ese va a ser mi primer fotograma y pues es en el fotograma clave que está ahí en el fotograma 1. Ahora, hace rato, o más bien en el ejercicio anterior, estuvimos insertando fotogramas clave en blanco, ¿ok? Y en cada fotograma estuvimos dibujando. Pero ahora vamos a insertar un fotograma clave pero que sea una copia del fotograma anterior. Le voy a dar clic en el fotograma 2 y voy a presionar en el teclado la tecla de función o el botón de función F6. Y se insertó un segundo fotograma, pero es una copia exacta del fotograma que tiene a un lado. Es decir, lo que está en el fotograma 1, cuando yo presione F6, se insertó en el fotograma 2. Son igualitos. Y estando en ese fotograma 2, voy a continuar con la letra. Ahora voy a completar la L. ¿Ok? Entonces vean, si yo ya recorro mi cabezal de reproducción, ya se ve cómo se forma la L. ¿Ok? Muy bien. Voy al fotograma número 3, presiono F6 y se agrega otro fotograma. Y voy a comenzar a dibujar la letra U. Nada más la mitad. Ahí está. Voy al fotograma 4, presionamos F6 y continúo escribiendo esa letra. Voy al fotograma 5, presiono F6 y voy a empezar a dibujar en este caso la letra I. Otra vez en el siguiente F6 y le dibujo el puntito de aquí arriba. Siguiente fotograma, presiono F6, quedamos que con F6 se inserta una copia del que tiene inmediatamente a un lado. Y voy a empezar a dibujar la letra S. Uy, creo que la dibujé muy separada. Voy a presionar Control Z. Nada más la mitad.
otra vez F6 y completo esta letra S. Siguiente fotograma, F6 y mis iniciales voy a poner. Vean, ahí nada más dibujé una parte, otra vez F6, siguiente, otra vez F6, lo que sigue, otra vez F6, y así vamos a ir dibujando todo lo que va a intervenir en esta animación. Otra vez F6, le pongo el punto, F6 en el siguiente fotograma, voy a empezar a dibujar la letra P, siguiente fotograma, completo la P, siguiente fotograma con F6, dibujo el puntito, siguiente fotograma, otra vez F6, empiezo otra vez a dibujar la otra letra, siguiente con F6, igualmente le avanzo, F6, lo que sigue, F6, hacia abajo, otra vez F6, y voy a otra vez a presionar F6, voy a disminuir un poquito el tamaño de o el grosor del pincel. A ver, ¿dónde está? Anchura. Ok, es que como está ahí seleccionado, a ver, déjenme ver. Ahí está. Voy a tomar la herramienta pincel. Ya me la escondió. Aquí está. Voy a poner en tamaño de 8. 9, ahí está. Y únicamente lo que voy a hacer es dibujar aquí una línea, como si lo fuera a subrayar. Ahí está. Otra vez, acá abajo le doy clic y presiono F6. Voy a regresar esta línea para acá. Doy clic en el que sigue, presiono F6. Otra vez en el que sigue, F6. Y finalizamos así. ¿Ok? Entonces, esa es la animación para que vaya mostrándose ese texto. Voy a recorrerlo ahorita yo con el cabezal así, le voy a ir arrastrando y ahí vamos a ir viendo cómo se va a ir mostrando, cómo se va a ir creando ese texto mediante fotogramas clave. Ok, le voy a dar play. ¿Dónde está? Aquí está. Vean. Le voy a disminuir en este tipo de lo que es animación fotograma a fotograma, que es lo que estamos haciendo. Pues a lo mejor sí conviene disminuirle un poquito la velocidad. Ahí le puse mucho, 15 nada más, ahí está, para que se vea un poquito más. Vean. Entonces ustedes van a hacer un texto de esta manera. Ahora sí que solamente a forma de ejercicio para que puedan ustedes practicar este tipo de animación, y también veamos la otra manera de insertar fotogramas clave, que en este caso es con F6, y que vuelvo a repetir, F6 inserta un fotograma clave, pero ese fotograma clave es una copia del que tiene inmediatamente antes a él, ¿ok? Para que se le dé continuidad a esa animación, a ese movimiento. ¿Ok? Entonces, hagan esto por favor únicamente a manera de ejercicio. Adelante.